lo que vamos a estar empezando hoy es una serie que tiene que ver con la carta a los romanos. Vamos a estar viendo en 16 mensajes la carta a los romanos. Al menos lo tengo estructurado de esa manera en mi mente, en mi corazón. No sé si nos ampliemos un poquito más. Difícil que lo reduzca menos, a lo mejor lo amplío, pero por lo pronto lo tengo estructurado a 16 mensajes para hablar acerca de la justicia de Dios. Vamos a estar viendo cómo Dios nos ha dado el evangelio como la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tú conozcas esto, te va a ayudar muchísimo. Esta carta nos enseña a tener una base de lo que es la fe cristiana. Es como un manual de teología cristiano, es maravilloso, así que nos va a ayudar mucho. Y vamos a estar viendo como primer tema la justicia de Dios, ahí en el capítulo 1 de la carta a los romanos, el versículo 17, por favor, leámoslo juntos y vamos a aprender el consejo, lo que Dios tenga para nuestra vida. Romanos capítulo 1, verso 17, leámoslo juntos, por favor, en voz alta, a fin de que todos podamos confesar las escrituras. Dice la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué maravilla la palabra del Señor. ¿Quién ha sentido alguna vez en su corazón el deseo de vengarse por algo que le hicieron? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Ay, sí, como unos cuantos, la tercera parte, el 20% levantaron su mano. Todos nos ha pasado, pequeños o grandes, todos alguna vez hemos sentido ganas de desquitarnos por algo que pensamos nos hicieron injustamente y que conforme nosotros creemos en justicia, en derecho, tenemos que vengarnos, ¿verdad? Claro, decimos que no, lo revestimos de muchas maneras, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo personal. Ahorita que la pastora anda en Juárez y que no me va a oír, nadie le vaya a mostrar la grabación y vaya con el chisme. Pero un día cuando estábamos, no sé, tendríamos como 2 años casados, algo así. No creo que hayamos llegado a 3 años casados, teníamos muy poco de casados. Recuerdo que en aquel tiempo inicié una empresa, inicié a trabajar ya por mi cuenta, ya no quise trabajar para alguien más y decidí tener una empresa propia, así que comenzamos a trabajar. Pero tú sabes que cuando arrancas una empresa, yo tenía 19 años y un poquito más, imagínate nada más. Era nada de tiempo, estaba muy pequeño. Entonces intenté desarrollar un negocio, me fue bien, de hecho, Dios me bendijo. Pero cuando estaba trabajando en todo ello, había que ponerle mucho trabajo. Me gusta el trabajo, me gusta trabajar. No soy alguien que disfruta no trabajar, realmente me gusta más estar ocupado trabajando. Así que me dediqué a trabajar fuertemente. Y como estábamos de muy poco de casados, teníamos todavía muchas necesidades que cubrir. Así que entre las cosas que hice fue, un día me quedé trabajando tan tarde que teníamos que presentar una campaña de publicidad a un cliente importante al otro día. Así que trabajé muy tarde durante la noche y se me fue el tiempo durante la noche y no llamo a casa, no aviso que estoy trabajando. Tú sabes que a las mujeres les fascina que el marido no llegue y no diga nada. Que el marido no llegue y que pasa que las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. Total que a las 7 de la mañana llego a la casa a abrir la puerta de la llave, a las 7 de la mañana. Entonces y no avisé, pues yo dije, pues soy un hombre de Dios, yo nunca he hecho nada indebido, así que llego a las 7 de la mañana. Y cuando llego a casa, apenas voy a poner la llave y se prende la luz y digo, bueno, pues ya voy a saludar y todo. Mi mujer está ahí a la entrada, me recibe muy bien, me saluda de beso. Yo estoy, qué raro, o sea, ni siquiera se molestó ni nada. Yo esperaba que me dijera, ¿por qué tan tarde, verdad? Pasé toda la noche fuera de casa. Y bueno, me fui a acostar, tú sabes, estaba agotado. Estaba muy cansado, me fui a acostar, tenía que dormir un poco nada más, porque lo más probable es que tenía que salir más tarde si me necesitaban a mí para la campaña que íbamos a presentar. Otro la podía presentar, pero yo había hecho el trabajo. Entonces, en fin, el hecho es que me fui a dormir y mientras estoy dormido, mi mujer no peleó, no dijo nada, pero de pronto sentí unas pisaditas así gateando. Israel, que era un bebito de menos de 1 año, gateando encima de mí. Y entonces yo desperté y veo la carita de él, así ya sabes cómo se sienten felices cuando ven a papá y luego te quieren morder y te babean la cara, así, te agarran la nariz. Así has visto eso cuando están así chiquitos, ¿verdad? Que están tan bonitos que dan ganas de comérselo también, ¿verdad? Cuando crecen dice uno, ¿por qué no me lo comí? Pero bueno, pero de momento así, entonces lo sentí ahí caminando
Y luego pues se me hizo muy extraño, despierto y le hablo a mi esposa, oye, ¿dónde está? Y no contesta, se fue con su mamá. O sea, no peleó, pero ¿cómo duermes con un bebé de menos de un año encima de ti? Pues ni modo a levantarse, ¿verdad? Qué increíble. Entonces yo ayer aprendí que todo ser humano alguna vez ha dicho, pues aunque la Biblia diga, mía la venganza, dice el Señor, yo me voy a desquitar. Y esa vez se desquitó, no peleó, fue sabia. En lugar de pelear, nunca más volvió a llegar tarde, ¿verdad? No se va a cuidar el niño al otro día, no, sale muy complicado, mejor no, ¿verdad? En fin, el hecho es que todos alguna vez hemos experimentado. Claro, si te cuento las que hice, mejor no te la voy a contar, pero alguna vez todos nos hemos desquitado de algo que consideramos fue injusto que nos hayan hecho. Y creemos que estamos en nuestro derecho. Incluso es increíble que haya cristianos que se demanden unos a otros. Es increíble eso. Literalmente totalmente antibíblico, totalmente contra Dios, ¿verdad? Pero que se demandan unos a otros en lugar, como dice la Escritura, no debéis más bien sufrir la afrenta, o sea, perdonar, y así no pasa nada. Aunque me haya afrentado, Dios es bueno y Él me bendecirá. Yo creo que Dios me hará bien, no me voy a desquitar. Pero el cristiano tiene otra manera de vengarse cuando no quiere demandarse unos a otros, y es una manera muy cristiana. Cuando dicen, hay un Dios, o sea, yo te perdono, y hasta lo dicen así bien santo, ¿verdad? No, yo te perdono, yo no tengo nada contra ti, pero hay un Dios y Él sí va a saber, Él sí se va a vengar. Entonces lo decimos así como con el deseo de que según nosotros perdonamos y olvidamos, pero lo decimos con toda la intención, pero Dios se va a vengar, verás. Y a veces hasta somos más allá y le ponemos sentencia. Es más, dice la palabra que visita la maldad sobre la tercera y cuarta generación. O sea, vamos más allá todavía, le metemos más para que el otro sufra, ¿verdad? Cuando menos lo esperes. Y bueno, en fin, ok. Entonces, y creemos que eso es justicia. Eso no tiene nada que ver con la justicia. Eso tiene que ver con la venganza y obedece a emociones nuestras. Pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, incluso cuando oímos la frase justicia de Dios, nos da temor. Y consideramos que Dios nos va a condenar y pensamos justicia de Dios e infierno son equivalentes. No, eso no es la justicia de Dios. Eso fue lo que Dios preparó para Satanás y sus ángeles por cuanto desafiaron o quisieron quitar la gloria del cielo. Entonces, pero no fue preparado para nosotros, no era el plan para nosotros. Eso enseña la palabra. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, la escribe con el tema de la justicia de Dios, precisamente porque él considera, y es verdad, que el centro del evangelio es esto. El evangelio nos presenta la justicia de Dios desde una perspectiva que nos renueva, nos transforma, nos modifica todo nuestro entendimiento y nuestra manera de vivir. Pablo está en la ciudad de Corinto cuando comienza a escribir, y cuando escribe de hecho la carta a los romanos, la escribe como una carta. Aunque es un tratado teológico, tiene como propósito explicar la fe que tiene el apóstol en una estructura de carta. Entonces parece una epístola, una carta, está hecha con toda la estructura, el saludo y todo lo demás como una estructura de carta, pero presenta la fe del apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo nunca había ido a la ciudad de Roma como ministro. Posiblemente habría ido alguna vez como rabino, como un hombre de lo que fue antes en el mundo, o a lo mejor, no sé, la Biblia no lo dice, a lo mejor como cristiano tuvo oportunidad. La Biblia no presenta que haya ido antes de esa ocasión. El hecho es que Pablo no conoce la iglesia de Roma, y como no conoce la iglesia de Roma, él quiere enviar una carta para presentarse. En la carta, él no está presentándose solo a sí mismo, sino presentando lo que él cree. Porque no quiere ir solo como turista, quiere ir a ministrar como apóstol. Y Pablo les explica que él ha estado estorbado en otras ocasiones que ha querido ir. Y ha sido estorbado a causa de que él lo explica, nunca predica o edifica sobre fundamento ajeno. Es decir, él no acostumbraba a ir a iglesias que no había fundado. Él mejor se iba a lugares donde no había iglesia y fundaba iglesia allí. Y trabajaba edificando las iglesias que ya conocía, o que él había fundado. En este caso, como era estratégico en la extensión del reino de los cielos, la ciudad de Roma, la iglesia en Roma, ¿por qué? Porque es la capital del imperio y todos los caminos estaban estructurados hacia la capital. Así que si llevas el evangelio a la capital y edificas una buena iglesia en la capital, desde allí podía expandirse el evangelio, como de hecho sucedió a todos lados. Así que Pablo está pensando estratégicamente, además de que Dios mismo lo envió a la ciudad de Roma y le dijo que fuera. Recordarán cuando vimos el libro de los Hechos que Pablo al principio no quería ir a Roma.
porque ya él no le había fundado la iglesia. Y entonces se fue hacia otro lado y Dios tuvo que arrestarlo y llevarlo en cadenas para que sí fuera a donde Dios lo enviaba. Entonces en ese ínter hace la carta a los romanos y la envía desde la ciudad de Corinto para presentarse quién es él, y se presenta como esclavo de Jesucristo y como apóstol de Jesucristo. Lo más bajo el esclavo, lo más alto el enviado de Dios. Qué maravilla al presentarse de esta forma, que es la manera en la cual todos debemos sentirnos cuando acudimos a la palabra del Señor. Soy un esclavo para hacer la voluntad del Señor, pero también he sido revestido de la investidura de ser enviado para que su respaldo esté sobre mi vida. Y alguno debe decir amén. Esto es el apóstol Pablo. Ahora, él hace esto y entonces escribe la carta que nos va a ayudar a comprender qué es el evangelio. Todos los temas principales del evangelio están aquí, con el tema básico del evangelio, de la justicia de Dios. Y lo primero que dice el apóstol en esta palabra que leímos hace un momento, nos habla acerca de que en el evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la justicia de Dios? Yo quiero que nos demos una vueltecita en la palabra viendo esto. Primero, cuando habla del evangelio, ¿qué es el evangelio? Él dice en el verso 16 de esa misma carta, del mismo capítulo. Ábrelo por favor para que lo podamos leer juntos. Capítulo 1, versículo 16 de la carta a los romanos. Fíjate lo que dice aquí esta palabra. Búscalo por favor y todos lo leemos a fin de ser edificados juntamente. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué dice ahí? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cómo se define en esta carta el evangelio? Primero, como poder de Dios. El evangelio no es un discurso motivacional. El evangelio no es solo una creencia. El evangelio no se trata solo de un dogma, de una religión. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Transforma, sana, restaura, vivifica, da vida eterna. El evangelio de Dios permite que el hombre tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Es el vínculo a través del cual Dios dispensa su poder al ser humano. Por eso la Biblia lo presenta como el evangelio es poder y no de hombres, ni tampoco de una especie como de superación personal o de que nosotros a sí mismos nos sugestionemos. No, la palabra dice que el evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Y cuando utiliza la palabra poder, Pablo escribe un término muy, muy tremendo. Ahí pone la palabra dunamis, que es traducida como poder. Dunamis es de donde viene dinamita. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El evangelio es poder primero como la dinamita que destruye, que deshace todo lo que haya sido, todo lo que fuiste, todo lo que viviste, todo lo que experimentaste. Si crees que hoy estás condicionado a una mala vida porque te acomplejaste, te traumaron, te lastimaron, hiciste cosas, el evangelio de Dios destruye todo aquello y hace una nueva criatura. Deshace por completo lo que fuiste, deshace por completo la condenación y maldición que estaba sobre tu vida, deshace por completo todo aquello que declaraba que fracasarías para que vuelvas a empezar. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso que el evangelio te dé la oportunidad de volver a empezar? ¿Cuánta gente ha soñado alguna vez la posibilidad, si volviera a comenzar, qué diferente haría las cosas? Eso es el evangelio. Vuelve a empezar, te hace todo nuevo. Bendito sea Dios. Lo primero, te destruye todo lo anterior. Lo segundo, no solo es dinamita. Esta palabra dunamis es también de donde viene dínamo. Se refiere al poder transformador, al poder que cambia. En este sentido, no solamente te destruye lo que fuiste, te hace nuevo. Te levanta como una nueva criatura, te pone un nuevo espíritu, una nueva mente, nuevas intenciones, un nuevo corazón, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. ¿No es maravilloso que Dios nos haya tratado de semejante manera? Alguno debería darle gracias a Dios y decir: amén, Dios me hace nuevo. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar de lo que destruyó lo que era y me recreó en una mejor y nueva criatura? Ahora ya no terrenal, sino celestial. No me puedo avergonzar de ello. ¿Cómo avergonzarme de lo mejor que me ha sucedido?
La vergüenza es algo muy característico de los seres humanos. Todos tenemos recuerdos de cosas que fueron vergonzosas en nuestra vida, que queremos olvidar, y que por lo general somos los únicos que las recuerdan. Los demás se olvidaron, pero al que le pasó se acuerda toda la vida. Y sus sonrisas me hacen saber que estoy dándole en el clavo, que en verdad todos tienen cosas que fueron vergonzosas alguna vez. Piensen, por ejemplo, para poner ilustraciones, cuando la mamá lleva al jovencito, al adolescente a la escuela. Y lo peor, no solamente lo lleva en el auto, sino que se baja ella para llevar a su hijito. No, el muchacho está que se muere, ¿verdad? Y luego que quiere, a ver, dame beso antes de que te vayas, primero dame beso. No, mamá, ya, déjame aquí, hombre. Ya no diga nada, hombre, ya. Entonces siente vergüenza, ¿verdad? No, y que lo vea despeinado y empiece la mamá a peinar al muchacho, casi con saliva ahí delante de todos los amigos. No, eso es... ¿Verdad que eso es vergonzoso? O sea, son cosas que en serio no le hagan eso a sus jóvenes. Bueno, sí háganlo, ¿qué importa? Que se aguante, ¿verdad? Es su mamá. Para eso es su mamá, sigan haciendo eso. Pero son cosas que es vergüenza, ¿verdad? Por ejemplo, un día una hermanita, y esto es real, una hermanita vino conmigo un día. Recuerden que cuando les platico cosas, cuando estoy aquí les platico de Juárez, y cuando estoy en Juárez les platico de acá. Entonces, no se preocupen. Pero una hermanita vino conmigo y me dijo algo así. Me presenta a su marido. Y me dice, pastor, él es mi esposo. Estaba muy guapo cuando estaba joven. O sea, no había que hacer la aclaración. Sí, está feo, sí, ya está feo, sí. Pero no había que decirlo. O sea, salta a la vista, se le nota. Yo no pude aguantarme la risa, me solté riendo. Pero sí lo pensé, o sea, sí es cierto. Pero honestamente, hermana, a mí qué me importa si está feo o no está feo. ¿Verdad? Si le gusta a usted, pues está bien. Pero esa aclaración implica que la hermanita pues lo quiere porque es cristiana, pero si se le hace feo ya le da vergüenza. O sea, ahora ¿quién le manda? Tiene toda la vida diciéndole viejo, 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 y ahora que está viejo le da vergüenza, pues entonces ¿para qué le dijo viejo toda la vida? Entonces también es la mejor de tanto decirle gorda, 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 pues también un día, ok, entonces, bueno, es otra cosa, pero hay cosas que nos pueden producir vergüenza que no deberían, pero somos demasiado simples, limitados, emocionalmente frágiles. Nos interesa demasiado la opinión de los demás. Estamos preocupados de la opinión de otros, que a otros ni siquiera les importa lo que nosotros pensemos tampoco, ni lo que nosotros creemos que ellos piensan de nosotros. Es bien interesante el ser humano. Un día les ponía como ejemplo las bodas, y los que se están casando hacen una fiesta de bodas para gente que va a ir por compromiso y no quisiera estar ahí, para novios que tampoco quieren estar ahí porque ya se quieren ir. O sea, ellos quieren la noche de la luna de miel. Ellos no les importa estar allí con todos los invitados, y tampoco a los invitados quieren estar ahí, están cumpliendo. Y entonces todos hacen una cena y todos sonríen pensando en caer bien cuando nadie quiere estar ahí. ¿No es interesante eso? Sí, yo digo, ¿para qué fingen tanto? Usen ese dinero y váyanse de paseo, ¿verdad? ¿Qué tanto están batallando? Pero el ser humano así es muy vergonzoso. Está bien, son cosas terrenales. Hace muchas cosas por lo que piensen los demás, pero la palabra sí nos habla algo claro. No me avergüenzo del evangelio. Esto no me produce vergüenza. El evangelio de Dios me produce que me enorgullezca, que me sienta contento y feliz, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo de esto. Puedo cargar la Biblia, puedo traer la palabra, puedo hablar que soy cristiano. Me da un gran orgullo decir soy cristiano. No escondemos ser cristianos. Al contrario, si tú tienes vergüenza de traer una Biblia pequeña, trae una grandota entonces. Cuéntale a todos, pon una calcamonía en tu auto, dile a todos soy cristiano, bendito sea el nombre del Señor. Esto no es para avergonzarse, es para gloriarnos. Mira lo que la palabra dice. Si tú abres la palabra en Hebreos capítulo 3, el verso 6, dice la palabra: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, la fe y el gloriarnos en la esperanza. No solamente no me avergüenzo, me glorío. Lo presumo, es algo presumible, es algo para decírselo a todos, no es para callarlo, es para llegar cuando estás en un restaurante y te traen los alimentos, ora allí, no tanto para que te vean a ti por ti, sino por causa del evangelio, y levanta la voz y di bendito sea Dios que nos ha bendecido con esto, y bendices el negocio para que sepan que no nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo. ¿No es bueno lo que Dios ha hecho? ¿Cómo habríamos de sentir vergüenza de lo que hemos recibido? Dios ha sido muy bueno, gloria a Dios. Alguien debe estar contento con la palabra de Dios y decirle amén al Señor. Gloríate, son buenas noticias.
El evangelio son buenas noticias. La palabra evangelio, eso significa buenas noticias. Nadie se avergüenza cuando le pasa algo bueno. Todo el mundo se pone a presumir cuando le pasa algo bueno. Pues alégrate por las buenas noticias que decían: estás condenado, ahora eres salvo. Ibas rumbo al infierno, ahora eres hijo de Dios. Eres heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Tu nombre fue escrito en los cielos. Hay un libro que tiene tu nombre y escrito. Dios pronunciará tu nombre delante de sus ángeles y dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo no habremos de presumir esto? Es para gloriarnos. Es para contarlo. Esto es algo para estar felices. Gloria a Dios. Sin embargo, debes saber que esto, el evangelio y estos beneficios que nos ha dado, no son resultado de que nos lo hayamos ganado, No son resultado de que nosotros seamos merecedores. No falta el que piensa que él, no soy tan malo como para irme al infierno. Fulano de tal, ese sí se lo merece. No, espera. Ahora te lo mereces doble, una por pecador, otra por hipócrita y tercero por andar echando a otro al infierno, que tú no eres juez. O sea, es increíble cómo a veces nos sentimos como siempre vamos a hallar otro peor. Pero la salvación no tiene que ver con nuestras capacidades. No somos nosotros los que podemos. Te he puesto ejemplos simples para ilustrar estas verdades, pero la palabra lo dice bien claro. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, simplemente Dios lo está regalando porque te ama, no te lo mereces. Piénsalo de esta manera. Por ejemplo, si hablamos del amor humano, una pareja se casan enamoradísimos. Ya ven que en el enamoramiento del noviazgo están siempre pegados el uno al otro. Y después de estar toda la tarde juntos, cada uno se va a su casa y se quedan pegados al teléfono. Cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Y entonces ahí están, ¿verdad? Hasta que viene la mamá y dice: cuelgo yo, pero siempre batallan ahí. Es así. Pero una vez que se casan, algunos, conforme avanza el tiempo, empiezan a batallar. Bueno, todos van a tener que invertirle a su matrimonio para no aburrirse. Porque hay mujeres que al principio estaban así pegadas y después, cuando va pasando los años, ahí viene tu papá otra vez, ahí viene para acá. Entonces ya no pasa el tiempo, y qué difícil para muchos mantener el amor de una mujer por 20 o 30 años, por 40 años de tu vida. Un día, no me ha pasado una sola vez, varias veces. Cuando voy a oficiar una boda, está el novio ahí todo nervioso. Yo: ¿estás nervioso? Y me dice: sí. ¿Por qué estás nervioso? Pues por la boda. No, muchacho, no te pongas nervioso por los 50 minutos de la boda. Los 50 años que vienen, esos son los buenos, ¿verdad? Sí, los 50 minutos le van así, no te preocupes. Total, si no sabes qué decir, tú te desmayas y ya, no pasa nada. Pero los 50 años siguientes no te puedes desmayar, lo tienes que enfrentar. Mantener el amor de un cónyuge, ¿sabe? Un hombre, ¿sabe? Una mujer por 50 años requiere mucho trabajo y mucha inversión, y no todos lo consiguen. Muchos fracasan en ese empeño, en esa empresa. Muchos fracasan a no retener un amor durante toda la vida. Algunos incluso se acostumbran a estar juntos sin amarse y se soportan nada más cristianamente, pero dejaron de amarse. ¿Por qué razón? Porque requiere una inversión de tiempo. Ok. Si no puedes mantener por méritos propios un amor por 50 años, no me digas que te mereces el amor eterno de Dios. No me digas que te has ganado para toda la eternidad el amor divino, si no puedes con 50 años de amor humano. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Te lo ejemplifico de esta manera. Si te quieres hospedar en el hotel más caro del mundo, ahí en Dubái, y vas a pagar $20,000 por noche, y quizás hospedarte durante un año entero, multiplícale $20,000 por 365 días. Es una fortuna que quizá nunca podrías lograr, por más que trabajes, hospedarte un año. Si no puedes conseguir hospedarte un año en el mejor hotel del mundo, ¿cómo crees que te vas a ganar el cielo eternamente? No te deja ni un día. No se puede, no hay manera. No es algo que está en nuestros méritos. La gran mayoría de los seres humanos nunca consiguen sus sueños. Soñaste que ibas a hacer esto, que lograría lo otro. Todos en la adolescencia y juventud, todos planearon su vida perfectamente. Ya saben quiénes son, lo que van a lograr y todo. Ellos son unos conquistadores maravillosos. Deja que pasen 20 años a ver cuántos consiguieron sus sueños. Y la gran mayoría no los consiguieron, rebotaron en la vida y acabaron en otra cosa. Y por la gracia de Dios nos rescató y nos dio vida. Pero si no fuera por Él, simplemente rebotamos en la vida.
¿Por qué te explico esto? Porque si no tenemos la capacidad de lograr nuestros sueños terrenales, ¿cómo crees que nos merecemos ganarnos la eternidad en los cielos? Por eso la Biblia dice, no por obras, para que ninguno se gloríe, para que no venga de presumido al cielo como que él se lo ganó. No por obras, sino por gracia, por medio de la fe. No de vosotros, es don de Dios. Dios te amó y te regala lo que no puedes conseguir. Te da lo que tú no tienes la capacidad de lograr. Te amó y por puro mérito de Dios te dio vida eterna. ¿Habríamos de avergonzarnos del evangelio? No podemos avergonzarnos de esto. Esto es lo mejor que nos ha sucedido. Alguien debe decirle gloria a Dios. Alguien debe decirle gracias a Dios. Esto es lo mejor que nos ha sucedido. Bendito sea Dios. Ahora, la Biblia nos presenta 4 evangelios, pero Pablo empieza a hablar de pronto. Al principio dice el evangelio y luego dice mi evangelio, como que ahora va a presentar un 5.º evangelio. La carta a los romanos es como un 5.º evangelio. Tú conoces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios que vienen, pero la carta a los romanos parece un 5.º evangelio porque nos presenta la perspectiva del evangelio de Cristo desde los ojos de Pablo. Entonces es maravilloso encontrar un 5.º evangelio. Él lo dice, mi evangelio. Entendamos esto. Comienza a decir el evangelio de Dios y en la misma carta al rato le cambia y dice mi evangelio. ¿Por qué? Es como cuando dicen mi familia, mi iglesia, mi trabajo. Te compenetras tanto con algo que se transforma en algo que es tu vida, es algo tuyo, es mi evangelio. Entonces ya no solo el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan, sino el evangelio según Pablo también. Esto es muy significativo. ¿Qué implica? Que el evangelio no solamente cubre una faceta de tu vida, sino que todas las facetas de tu vida están gobernadas por el evangelio de Jesucristo. No es algo agregado, es toda mi vida que influye todo lo demás. Alguien debe entender lo que estamos diciendo al respecto. Esto es importantísimo. Mira, ¿quién no ha escrito, para ilustrar esto, quién no ha escrito un diario? Bueno, más bien, yo nunca escribí uno, pero es que he vivido demasiado a prisa y no alcanzo, no tendría tiempo para escribir. Tendría que hacer como 100 libros, no sé. Pero entre nosotros hay muchos que seguramente escribieron un diario alguna vez, ¿verdad? Las mujeres son muy dadas a eso. Querido diario, ni que te fuera a responder, ¿verdad? Querido diario, es un cuaderno. No habla, no siente, no responde, no te conoce, no se da por enterado que le dijiste querido diario. Pero así le pone, ¿verdad? Querido diario. Y querido diario, hoy, y empiezan a contar cosas bien personales de lo que estuvieron viviendo, y ahí se abren en cosas que no deberían. Imagínate dónde pueda quedar eso. O sea, el diario del siglo XXI es YouTube. O sea, ahora te descuidas y sales, ¿verdad? Públicamente. Pero el que escribe un diario, imagínate que ese diario caiga en las manos equivocadas. Que caiga en manos de tu mamá el diario. ¡Wow! No. Créeme que te va peor que si cae en manos de un enemigo. Tu mamá va a agarrarlo y eso de que respeta tu intimidad, sí, cómo no. Cuando le caiga un diario en las manos, mamás, no digan que no. ¿Lo leerías? Que es un nombre, pero rápido. Aunque digan que no, sí, como no le saco fotocopias. O sea, claro que sí, ¿verdad? Va a ser la evidencia mañana cuando quieras castigar, ¿sí? Pero en el diario ponen la vida y empiezan a hablar de las cosas que experimentaron, sus sentimientos y cómo se enamoró del muchacho, cómo lo odia ahora, ¿verdad? Cómo se reconcilió con él, cómo lo volvió a odiar, ahora luego se reconcilió otra vez, ya lo votó, ahora anda con alguien más, lo votó, regresó con el primero y todas esas tonterías lo escriben allí, ¿verdad? Esas cosas lo ponen ahí que no deberían. La Biblia dice no traigáis a la memoria las cosas pasadas, o sea, debías olvidar ese asunto, no regresar tanto hacia atrás, pero escriben eso. Bueno, Dios, cuando el apóstol Pablo dice mi evangelio, Dios está contando su vida a través de Pablo. Pablo es el diario de Dios. Cuando Pablo dice mi evangelio, es que Dios está escribiendo en las experiencias del apóstol Pablo su historia. Dios contó su historia en la vida de Mateo, contó su historia en la vida de Marcos, en las experiencias de Lucas y en las experiencias de Juan, pero también contó su historia a través de la idiosincrasia, de la manera singular de ser del apóstol Pablo, porque Dios está contando todo lo que él es
a través de nosotros. Por eso es mi evangelio. Yo estoy contando también la historia de Dios. Es el evangelio según Roberto, por la experiencia que yo tengo de Dios. Él está contando su historia a través de mi vida. Por eso la Biblia dice: vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Dios escribe su diario, sus cosas más personales en tu vida, y no le pone llave ni le esconde. Lo abre a todos para que le conozcan, lo abre a todos para que sepan quién es Dios. El evangelio no es algo subjetivo que deba ser escondido por ahí. El evangelio es viviente, la palabra de Dios que está viviendo en nosotros, manifestándose en nosotros y haciendo saber a todos quién es el Dios de gloria que nos amó de tal manera. Alguno debe decir: Señor, es mi evangelio. Yo también estoy viviendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es un evangelio personal. La gente escucha. El evangelio se escucha en la predicación, pero también se ve en la congregación. Se escucha en la predicación, pero se ve en la congregación. Yo predico este mensaje, pero saldrán ustedes y allá afuera miles de personas volverán a ver el evangelio en sus vidas. Lo que yo predique aquí lo oyen unos cuantos, pero allá afuera cientos de miles lo verán en sus vidas. En donde vayas llevarás el evangelio. Ahora será mi evangelio, dirás. Es tu experiencia. Tú llevas eres la carta de Dios, llevas la palabra de Dios. Mira lo que tienen en común estos evangelios. Por ejemplo, ¿qué tienen en común evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan? Tienen dos cosas en común que puedo entender rápidamente. La primera es que todas hablan de la vida de Cristo. Y la segunda, que todas hablan de la vida de Cristo con el nombre de un hombre: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En otras palabras, es la historia contada desde la perspectiva de un hombre, es la experiencia de un hombre. Y Dios mantiene la manera de ser del individuo. Dios hace cristiano al que era bromista y sigue bromista, nomás que ahora cristiano. Y Dios hace cristiano al otro que no cuenta bromas y ahora no sigue sin contar bromas, pero ya es cristiano en su manera de ser. El que le gustaba cocinar sigue cocinando de cristiano, pero ahora es en el Señor, ahora es de otra manera de ser. Y cada uno mantiene su manera singular de vivir, y es el evangelio según cada uno de los presentes. Quiere Dios contar su historia una y otra vez, que el evangelio no sea el evangelio de Dios solamente, sino mi evangelio. Alguno diga: mi evangelio. El evangelio de Jesucristo es mi evangelio. Esa influencia que pone nosotros. Mira, ¿no han visto como un padre tiene cierta afición? Por ejemplo, es fanático del fútbol, y esos papás que dicen que no son, pero de pronto ves al niño pequeñito vestido de americanista o de las Chivas o de algún otro, para que no se enoje ninguno, y entonces te lo encuentra de pronto al niño vestidito con la ropa del equipo de fútbol de su papá, y se pone a ver el fútbol y el papá grita: no, así no, y se enoja y se molesta, ¿verdad? Ya ven que siempre es así, ¿no? Hombres que no, mira, están viendo la televisión y están sentados viendo la televisión, pero lo increíble es que le gritan lo que debe hacer. Así no, pásala, debías tirar. Y ellos saben todo lo que tienen que hacer, pero cuando se van a levantar le hacen así. O sea, es un panda que se levanta de lado, no es para el frente. Entonces, según él, no puede ni levantarse, pero él sabe todo lo que se debe hacer. Él cree que puede, pero ahí tienes al niño enseguida. Y el niño está gritando lo mismo, ve a su papá y grita: no, así no. Y el niño no tiene idea de nada, no sabe qué está pasando. Ve un montón de hombres adultos en paños menores corriendo tras una pelotita. Eso es lo que el niño ve. Si entendiera, ¿no han visto cómo juegan los niños? Ponen puros niños pequeños, les sueltan una pelota y todos corren hacia donde mismo, patean la pelota. La portería está acá. El maestro dice: ay, allá, hacia el otro lado. El niño no sabe para dónde, él solo le da para adelante. ¿No han visto que así juegan? Él no entiende eso. Él así juega. Él solo corre hacia adelante. Es más, cuando alcanzan la pelota, nunca la detienen, sino que la rebasan y luego le dan la vuelta. Porque no tiene ni idea de nada. Pero como ve a su papá que le va a un equipo y que le grita al otro, el niño le va a ese equipo y le grita al otro. Por una influencia, nada más. Es todo lo que él entiende, pero se parece a su papá. Ya tienes al papá vestido con la camisa de la América, al niño vestido con la camisa de la América y el carro con los asientos de la América también, ¿verdad? Entonces, ahí los veo así, o sea, así lo hacen. Ok.
El cristiano, cuando llega a ser uno con el evangelio, tiene tatuado, tiene viviente la palabra de Dios, y ahora se ve en su vida lo que ama el Padre. Ahora él ama lo que ama el Padre. Ahora él hace lo que hace el Padre. Ahora él quiere lograr todo aquello que el Padre está buscando, y los afectos de Dios él los tiene, y corre tras las almas porque el Padre ama las almas, y se congrega con la iglesia y canta alabanzas porque el Padre ama la adoración y la alabanza. Lo hace porque se parece a su Padre. Esto es el evangelio, mi evangelio. No es un dogma que me aprendí, es lo que estoy viviendo. La palabra de Dios hecha carne en nosotros. Eso es lo que estamos viviendo, la palabra de Dios experimentada en nosotros. Mi evangelio. Y este evangelio no solamente me presenta, además de hablarme de lo glorioso que es no avergonzarme de él, este evangelio trata acerca de la justicia de Dios. Habla de la justicia. Dice el pasaje una vez más, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Es bien importante esa palabra, subráyala. Se manifiesta, se revela, está detrás del velo. Abres el velo para verlo. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mira el verso 18. Porque la ira de Dios se revela, otra vez la misma palabra, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que veas cómo la justicia escondida, cuando la justicia es escondida, la ira es revelada. Ve el pasaje, ve el contraste entre el verso 17 y el 18. Si escondes la justicia, se revela la ira. Si revelas la justicia, escondes la ira. Mira lo que sucede aquí. Tiene que ser comprendido por todo creyente. Es bien importante, porque te está diciendo el Señor que cuando comprendes, cuando ves la justicia de Dios, la ira de Dios no aplica a tu vida. Pero cuando no estás entendiendo la justicia de Dios, que es Cristo muriendo en tu lugar, solo queda la ira de Dios. Necesito la justicia para evitar la ira. No es porque seas bueno o malo, toda la creación está bajo la ira. Pero cuando viene a Cristo, toda la creación está bajo la justicia y no hay más ira. Dios nos libra de la ira venidera. Te lo explico así. Todos hemos visto, si eres mexicano, tú has visto el programa de Chabelo. Chabelo es una institución. O sea, Chabelo puede presumirle de permanencia a Fidel Castro. O sea, la verdad, yo no recuerdo la televisión sin Chabelo. ¿Quién sabe cuántos años tendrá allí? O sea, ese hombre, ¿qué edad tendrá? ¿Tiene 120, 130? ¿Cuánto tendrá? No. O sea, pero hay un programa, no sé, un juego clásico que ellos hacen, que es las catapixias. Y seguro las vieron, no digan que no. Y entonces viene una persona que se gana algo y ya le dan su juguete, le dan algo ahí, concursó, le dieron un premio, él ganó el premio. Y luego le hacen la pregunta: ¿quieres el premio tal que te acabas de ganar o quieres la catapixia número tal? ¿Verdad? Y siempre voltean hacia la gente para ver qué dice la gente. Y cuando voltean a ver qué escojo, todos le gritan: la catapixia, porque a la gente no le importa. O sea, que pierda todo, ¿qué? ¿Verdad? Yo quiero ver cómo la cara que ponga cuando pierda los premios. A mí no me importa que se va a ir sin nada. Nadie está pensando, no, que te ganes el premio. No es cierto, todos están divirtiéndose, son espectadores de un show. No están procurando su bien, ¿verdad? No deberían preguntarle al auditorio, porque el auditorio, repito, se va a divertir, y es más divertido que le vaya mal. Y si no fuera así, no habría juegos en los cuales la gente se cae y que los avientan en el agua y cosas así. Por eso hay juegos así, porque al auditorio nos gusta que le pasen cosas malas al que está enfrente, ¿verdad? Así es todo el mundo. Entonces, pues lógicamente la persona cuando le grita: no, la catapixia, deja todo y se va por aquello. Bueno, Dios, lo que tiene detrás del velo, la catapixia, lo que está detrás del velo, es exactamente lo mismo que habla la palabra. Dios nos revela su justicia para no revelarnos su ira. Entonces Dios te dice: lo que tiene el mundo es la ira de Dios sobre ellos, pero te lo cambio por lo que está detrás del velo. Detrás del velo está la justicia de Dios. Si tú aceptas la justicia de Dios, no tu justicia es me lo merezco o no me lo merezco. La justicia de Dios es: no te lo mereces,
estás condenado, no te mereces salvación, pero toda la ira la derramé sobre Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que tú debías, todos tus pecados, maldición, enfermedad, condenación, todo lo malo que puedas pensar, lo puse sobre Cristo en la cruz. Ahí derramé mi ira. Eso es mi justicia en Cristo Jesús. Pablo decía, no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en la que es de Cristo Jesús. Entonces, si yo escojo lo que está detrás del velo, la justicia de Dios, no hay ira para mí, porque no van a cobrar 2 veces el mismo delito. Ya está pagado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Dios quiere darte esta libertad y esta salvación. Esto es el Evangelio. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. El verso 18, lo leímos de 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando rechazan la justicia, lo único que queda es la ira. Cuando dicen, no, yo no quiero salvarme, yo me voy a salvar solo, yo no quiero la religión, ni Cristo, ni esas cosas, y yo lo voy a conseguir por mí mismo, y mañana voy ¿cómo le llaman? A reencarnar en otro ser, y ahí voy a ir poco a poco subiendo. ¿En serio? ¿No te has fijado, por ejemplo, cuando yo veo un animal como un caracol? ¿Qué tiene que hacer un caracol para reencarnar en algo mejor? O sea, dejar la baba derechita. ¿Qué virtud puede haber en un animal de esos como para que pueda mejorar? No, está establecido para el hombre que muere una vez y después de esto el juicio, no hay nada más. Por eso lo único que queda es lo que está en la catafixia número Calvario, es decir, la justicia de Dios en Cristo Jesús. No hay más. Si no escoges esa justicia, entonces dice Dios, bueno, lo único que queda es la ira de Dios. Por eso en el capítulo 1 de la carta a los Romanos sigue diciendo que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, sino que lo despreciaron, entonces cambiaron la verdad de Dios por cosas corruptibles y se dejaron ir por toda la creación, adorando la creación. Fueron entregados a una mente pervertida para hacer cosas que no convienen y se fueron degradando al punto de la aniquilación y condenación. Ve el capítulo 1 de la carta a los Romanos. ¿Por qué? Porque no quisieron la justicia de Dios, simplemente por eso. ¿Está Dios enojado, desahogándose? No. Simplemente los hombres no quisieron una relación con el Dios que podía salvarlos. La justicia revelada te reconcilia con Dios. Cuando tú lo entiendes, te reconcilia. Si revela la ira, te condena, te destruye. Pero si revela la justicia, entonces quita la ira y te va a justificar. Eso es lo que dice el pasaje. Abre la Biblia, por favor. Fíjate lo que dice en la carta a los Romanos capítulo 3, el verso 21. Fíjate, vamos a leerlo juntos, esto es importante. ¿Cuál es la justicia de Dios que debe ser revelada? Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley que nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Brinca al verso 25 para que lo veas en detalle. Está hablando de Cristo Jesús. A Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Dios te pasa por alto todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, todo lo que debes, todo lo que podrías deber mañana. Todo lo que tú seas sin Dios lo pasa por alto si tú aceptas que Cristo sea tu Señor. Esto es lo que Dios ofrece. La justicia de Dios te pasa por alto en su paciencia. Todo, o sea, ¿podrías creerle de una vez por todas? ¿En serio podrías creerle a Dios de una vez por todas? El problema está en que los cristianos vuelven a caer en el no creerle. Un ejemplo. De inmediato pasa algo y de inmediato piensan, Dios está enojado conmigo. Se equivocaron, hicieron algo indebido, no sé, tuvieron un accidente, chocaron. Y cuando chocan, yo creo que Dios está enojado conmigo. Ahora vamos a entender eso. ¿Tú crees que si Dios estuviera enojado contigo, chocarías? Si Dios estuviera enojado contigo, te da con el carro, te destruye, te deshace, infierno. O sea, ¿tú crees que la ira de Dios es un choquecito? No te equivoques, aprende a manejar, es otra cosa. O sea, pero a veces el hombre piensa que cualquier cosita, Dios se enojó conmigo, ya Dios está enojado. No te equivoques. La ira de Dios es tan grande como Dios y su justicia es tan grande también como Dios. Por eso estableció su justicia de una manera maravillosa, pagando todo en Cristo Jesús, sabiendo que tú no podías pagarlo.
Volvamos al ejemplo que te puse hace un momento con un Chabelo. Se van los concursantes, los ganadores de regalo en regalo, y lo van cambiando primero por la caja que está ahí. Entonces abren la caja y se quedan con el regalo. Ahora por esto, ¿verdad que se van yendo de regalo en regalo y van ganando y acumulando cosas? Y al final le queda ahora sí lo que está tras la catafixia y tras el velo. Y todos sabemos que lo que lleva ya es muy bueno, no va a salirle algo mejor. Pero cuando él pregunta, ¿qué hago? ¿Me quedo con los regalos? ¿Qué dice la gente? La catafixia, va. ¿Para qué? Para que lo pierda. Todo el mundo grita eso. Y entonces abren allí. Y cuando él desprecia eso, le preguntan, entonces ¿no quieres lo que está, los regalos que ya tienes? Dice, no, no los quiero. Entonces, ¿quieres mejor lo que está en la catafixia? Sí, sí, mejor aquello. Entonces le quitan esto. Y cuando le abren ahí, hay una llanta vieja, toda fea, que no sirve para nada. Lo que a mí me sorprende es que se la dan y se la lleva. O sea, en serio, se la dan y ahí va con su llanta vieja. Ni carro tiene, pero ahí va con la llanta, va. O yo no sé cómo esté su carro, va a llevarse esa llanta. Pero es un clásico. Lo mismo hace el cristiano, porque ya es cristiano, ya fue perdonado, ya Dios lo sanó, lo salvó, le dio vida eterna, lo hizo heredero. Le dice, tú eres mi hijo. Pero de pronto el cristiano empieza a pensar, ¿y si será aceptable a Dios? ¿No estará enojado conmigo? A lo mejor no me merezco nada. Yo creo que he fallado y Dios me va a castigar. ¿Quién sabe si me salve? No he sido tan bueno como debería. Y empieza a pensar mil cosas. ¿Y si Dios no me bendice? ¿Y si soy indigno? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¡Ey! Estás soltando los regalos para irte por la llanta. Estás volviendo a tu propia justicia. Estás pensando que la salvación depende de que tú seas o no seas. No te confundas. Entiendo la disciplina de Dios y entiendo también la formación de Dios, pero no te confundas. Cuando Dios te presenta esta salvación, te lo habla de una manera maravillosa, clarito. Lo que Dios te está diciendo en esto es: no establezcas tu propia justicia, sino la que es de Dios en Cristo Jesús. Ni puedes ser santo sin Cristo, ni puedes ser bueno sin Cristo, ni podrás hacer la voluntad de Dios sin Cristo, ni eres digno sin Cristo. Efesios 1 dice: somos aceptos en el amado. Lo único que puedes hacer es soltarte en su gracia y decir: no lo merezco, pero en su gracia lo voy a conseguir. No soy nada, pero en su gracia lo voy a hacer. Ahora me declararé que soy hijo de Dios. No más hablaré de mí con la mentalidad que tenía antes. Soy indigno, no, soy digno en Cristo. Soy hijo en Cristo, soy escogido en Cristo. Hablaré correctamente. Entonces, ve la palabra, por favor. Esto es, dice la Escritura, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, quédate en el evangelio, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, ya lo cambiaste por la llanta, porque dejaste de creer. Nunca tendré nada porque yo sea. Todo lo que pueda recibir o vivir es por la bendita gracia de mi Señor Jesucristo. Es por su amor y su bondad. Aún tus buenas obras, aún tu trabajo por Él, aún lo que hagas para Él. La Biblia dice que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún eso le diré gracias a Dios. Y cuando llegue en aquel día a presentarme delante del Señor, no diré me lo merezco. Si alguna corona me es dada, tomaremos la corona y la pondremos a los pies de aquel que está sentado en el trono. Y diremos lo que dice la Biblia: al que está en el trono sea la gloria, el poder, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. A Él sea todo el honor. Por eso el pasaje que leímos desde el principio dice que la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe. Solo si lo crees. Si tú crees soy pecador, serás pecador. Si tú crees soy santo en Cristo, serás santo. Solo se revela, solo se manifiesta por la fe. No, pastor, yo no puedo lograr eso. No podrás hasta que digas: en Cristo todo lo puedo. Hasta que empieces a vivir en Él. Algunos viven bajo la ira revelada. Siempre están condenándose. Quieren ganarse algo. No. Entrégate a Él nada más. Te llega una carta, esas cartas famosas que envían y que te dicen que ya te ganaste un premio, que ya eres seleccionado para el premio no sé qué. Puro cuento, se la dieron a miles. Pero tú te emocionas porque, bueno,
La gente se emociona a veces con esas cosas. Y entonces dice, pero si tú respondes así, así, y te mandan al rato otra donde te dicen que ya volviste a pasar. Y en el Inter te están dando publicidad para que vayas comprando productos. De eso se trata. O sea, no te has ganado nada, estás en una cadena de publicidad para venderte cosas. Pero la gente se emociona y empieza, hasta que pierden confianza y dicen, no es cierto, no es verdad. Y empiezan a entender cómo funciona la publicidad en el mundo y entonces dejan de engancharse con eso. Pon atención, fíjate esto. Entonces el mundo, la gente termina por no creer las promesas que puedan hacer los hombres. Cuando la palabra de Dios te habla de la carta de Dios que Él te envía, el Evangelio, es fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Él dijo, por mí mismo he jurado en justicia. Él dejará de ser Dios antes de que el que está en Cristo no sea salvo. Si está en Cristo, será salvo. Si no está en Cristo, por más bueno que se crea, no será salvo. Y Dios no fallará en esto. Él te dio una garantía de su propia deidad de que así será. Entonces Dios nos ha dado el Evangelio anunciándonos una buena noticia, pero si dejas de creerla, no se manifiesta. Si tú la crees, se manifiesta. En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se recibe, se obtiene por la fe. Conforme creíste, te será hecho. Pastor, ¿sabe que en la familia, mi familia han enfermado de diabetes? Entonces yo creo que yo también y todos vamos a... tranquilo. Porque si tú crees que eres lo que fuiste, lo vivirás. A menos de que tú creas lo que puedes ser en Cristo Jesús. No solo llevó mis pecados, llevó también mis enfermedades. No solo llevó mis enfermedades, llevó mis dolores. Es más, llevó depresión y tristezas y llevó todo eso, lo llevó, se acabó. Llevó tu ira, llevó tu enojo, llevó todo, tu frustración, tu complejo, tu pecado, tu inclinación, todo lo llevó para darte una nueva vida. El Evangelio es todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo único que te va a dejar es la apariencia. O sea, la carne no va a ser redimida todavía y todavía te vas a parecer a ti mismo. Aunque la salvación hermosea el rostro, va a ser la versión de ti, pero más bonito. Porque la Biblia dice que la salvación hermosea el rostro. Es mejor que las cremas, hermanas. En serio, más que estirarse la cara. Se estiran y luego de pronto tienen un grano en la nariz. ¿Qué es ese grano? No, es el ombligo, ¿verdad? O sea, en fin, pero es otra cosa. Entonces, bueno, dice que esto es revelado por la fe. Romanos 1:17. Vamos a ir terminando. Dice Romanos 1:17. Perdonen, me he alargado un poco. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estás viviendo. Tienes vida por la fe. Hay medicamentos que se reciben. El médico te dice, te receta y te dice, esto va a ser cutáneo. Quiere decir, te lo vas a untar. Esto es sublingual o ¿cómo le dicen? Debajo de la lengua. Una inyección, es intravenoso. O sea, el médico te dice cómo se aplica el medicamento. Pero tú te vas a tu casa y tú dices, no, ¿cómo que una pastilla cada 8 horas? No, es mucho, va a durar 3 meses con eso. Y si me aviento todo el frasco de una sola vez, acabemos rápido, ¿verdad? Y agarra todo el frasco y te lo avientas y ya estás con el médico otra vez, ¿verdad? Haciéndote un lavado intestinal. ¿Por qué? Porque es como te apliquen como el médico dice que apliquen la medicina, va a funcionar. No es como tú creas. Entonces el médico de médicos, que es Cristo Jesús, te ha dicho que la salvación se aplica por la fe. No hay de otra manera, solo por la fe. Pastor, ¿quiere decir que si yo creo, lo recibo? Sí. ¿Así tan fácil? No, no es fácil. Costó la cruz en el Calvario, costó la muerte de Cristo, costó que Dios se hiciera hombre y muriera. No fue fácil, costó muchísimo. Para ti es gratis, pero fácil nunca. Si entendemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Por la fe vivirás. Dice, te va a dar vida, verdadera vida, si lo crees. Y por último, vivirás también por medio de esta fe. Significa que todas las cosas que hagas son gobernadas por esta fe de manera personal. Fíjate cómo dice el pasaje. Pablo está citando a Habacuc 2:4 cuando cita ese pasaje. El profeta Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Además, vamos a verlo, Habacuc 2:4. Habacuc capítulo 2 verso 4. La palabra dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá.
Qué maravilla. Cuando tienes una mala actitud, ¿por qué no se cae el pastor? Ya me quiero ir. Bueno, el que tiene esa mala actitud se enorgullece y se daña con la palabra, no le hace bien. Y se le nota la cara. Así me doy cuenta de acá, no crean que no. Ni si crees que lo dije por ti, lo dije por ti. Bueno, en fin. Entonces, pero hay otra gente que tiene la actitud de creer la palabra y recibirla. Y dice la Escritura que el justo por su fe vivirá, va a tener la clase de vida que él crea que puede tener, pero debe ser su fe. Tú no puedes ir a un banco y decirle: oiga, yo tengo un amigo que tiene $1,000,000 aquí en este banco, tiene muchísimo dinero en este banco y quiero sacar tal cantidad para mí. Tú vas a decir: pero no tiene usted cuenta aquí y no le puedo dar el dinero de su amigo. No importa, somos bien amigos, no, hombre, si nos educamos juntos, bien amigotes, como mi hermano. Pues sí, pero no le puedo dar el dinero de su hermano. Bueno, pero es que él está de acuerdo conmigo. No, bueno, entonces que traiga un documento, no se lo voy a dar, porque tú no tienes cuenta aquí. Y algunos quieren hacer lo mismo, dicen: pero que Dios me bendiga, ya fui a la iglesia el domingo, ya estuve ahí, me aguanté como 2 horas del pastor que no se callaba, ahí estuve. Entonces, no, espérate, no es la fe del pastor, tiene que ser tu fe. El justo por su fe vivirá. Esto no es roña, no se pega, cada uno tiene que tener su fe. Su fe, por su fe vivirá, es personal. ¿Qué dice el pasaje? El justo por su fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Tienes que tener tu fe personal, creerlo. Yo puedo orar por ti, pero si tú no crees, mira, la Biblia dice que Jesús en Nazaret no hizo muchos milagros, le falló la campaña de sanidad, la gente no sanaba porque no creían, dice la Escritura. Si Jesús oraba y no se sanaban, ¿qué esperanza había? ¿Sabes por qué pasaba eso? Dice: por cuanto no creían. ¿Te imaginas a Jesús tener una campaña de sanidad que no funcione? Que el paralítico pasó y se lo llevaron paralítico y no sanó. Es Jesús. ¿Por qué razón? Porque no va a sanarte a menos de que tú creas. Por su fe vivirá, por su fe. Entonces el pasaje es claro en aplicarlo personal, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Necesitas creerlo tú. Ponte en pie, por favor, no debo alargarme más. Pero sí es conveniente que hoy practiques tu fe. ¿Por qué no rompemos con pasado y empezamos? Tomamos el Evangelio en serio y decimos: nunca más la ira de Dios, sino la justicia de Dios. Yo no quiero vivir bajo la ira. Dios es un enemigo formidable, poderosísimo. Yo no quiero pelear con Dios. ¿Dónde me le escondo? Dios es más omnisciente que las mamás, se me aparecen en todos lados. No me le puedo esconder. Entonces mejor me voy a someter a Dios, porque no quiero su ira, quiero su justicia. ¿Quieres cambiar tu suerte? ¿Quieres andar bajo la justicia de Dios? Es decir, que te haga justo y Él haga las cosas que tú no puedes. Ven, sal de tu lugar, ven a este altar y dile a Dios: hagamos el cambio de vida. Te doy mi vida por la tuya. Quiero la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ven, recibe la justicia de Dios. Implica que te rindas a Él y digas: tienes razón, Señor, no quiero mi propia justicia, quiero la tuya. Lo que tú hiciste, tus méritos, no los míos. Tu poder,